Bueno, Vicente, pues preséntate un poco. Eres autista recién diagnosticado, ¿no? ¿Cierto? Bueno, Sí. recién diagnosticado, si 6 años son recientes. Bueno, pero claro, Sí. que en la Yo edad soy adulta, ¿no? de adulto diagnosticado en la adultez, es decir, a los 54 años, que creo que es muy tarde, ¿no? Pero bueno, No es lo común, es algo muy raro. y además fue absolutamente una casualidad rarísima. O sea, si no llega a ocurrir una serie de eventos fortuitos uno detrás de otro, yo a día de hoy no sabría que soy autista. Sí, yo creo que eso nos pasa mucho. Bueno, antes de llegar ahí a tu diagnóstico, a ver si puedes contar un poco tu infancia. Bueno, pues quiero hacer como un pequeño repaso de tu vida hasta llegar al diagnóstico. Y empezamos por la infancia, porque claro, lo que se puede uno imaginar, tenías rasgos físicos evidentes, típicos de aleteo, no mirar a los ojos, no responder al nombre, o de No 0 a 6 recuerdo. años más o menos, que te hayan contado tus padres o algo, que tú sepas. No, cosas de ese tipo yo no recuerdo. Sí que recuerdo, por ejemplo, tener un nulo control de la frustración. Entonces, cuando yo jugaba con mis hermanos y mi familia a juegos de mesa y perdía, pues entraba en cólera. Entraba una cólera, una rabia tremenda, me enfadaba muchísimo y entonces pues ya no quería jugar conmigo y me decían de todo. Recuerdo también un día, no sé por qué razón, yo tenía mi habitación llena de pósters de la llegada a la luna y de un montón de cosas que yo adoraba, que me gustaba muchísimo, y cogí tal enfado, no sé por qué razón, que me fui a mi cuarto y arranqué todos los pósters de la pared con las uñas y destrocé la pared, destrocé las uñas, destrocé los pósters, luego me arrepentí muchísimo, pero es lo único que podía hacer para intentar soltar la frustración que tenía, ¿no? Entonces Entonces eso sí que dirías que eso era un meltdown, una sí, crisis sí, claro, totalmente, ¿no? absoluto, absoluto, absoluto. Claro, porque luego te arrepentirías, imagino, ¿no? Luego de... Enormemente, luego me sentía, pero no me sentía culpable por la gente, me sentía culpable por mí, digo, pero ¿qué me he hecho yo a mí mismo, no? Digo, pero sé idiota. O sea, la sensación de incluso de sentirte peor, ¿no? Digo, ¿por qué habré hecho esto? Yo digo, pero claro, es que en ese momento que tienes tanta rabia, es como si fuera la única manera de expresar lo que sientes, ¿no? O sea, no hay nada en el mundo que te calme más que destrozar y destruir, ¿no? Porque Entonces, además es que en el meltdown es que tú es como que pierdes el control de tu cuerpo. Obviamente depende del grado de la intensidad, pero sí, eso es sí, algo común. Por ejemplo, lo de arrepentirse luego es muy curioso cuando, por ejemplo, en autistas severos no verbales, que luego han contado su historia a través de sistemas de comunicación, pues cuentan eso, que cuando le dan las típicas crisis autistas esas súper fuertes, luego se arrepienten, tienen ese arrepentimiento. Yo creo que eso es algo que nos pasa esto cuando te da... sí, sí, pero no hay que irse muy lejos. O sea, justo unos meses antes de empezar mi proceso de diagnóstico, yo estaba trabajando en mi casa, ya estaba divorciado y tuve una discusión estúpida yo con mi calculadora y la destrocé. Y una calculadora que amaba y que luego nunca pude encontrar ninguna parecida. Y claro, me he arrepentido un montón de veces, pero... Y esa fue la última vez que tuve una crisis de ese estilo. Después ya con el diagnóstico y con la medicación, pues ya no me ha vuelto a pasar. Bueno, y Pero entonces, tú de, digamos, de niño, ¿cómo era? Porque imagino que tú tenías una familia de clase media, clase normal, ¿no? O cómo funciona la sí, típica, ¿no? Padres casados, ¿no? Con hermanos. sí, una familia de clase media, éramos 4 hermanos, yo era el penúltimo, o sea, detrás de mí había otro hermano de 4 años más pequeño que yo, y ¿Qué por encima año había era? ¿En qué año estabas? 63, yo nací en el 63. Entonces lo que pasa es que mi hermano era muy pequeño para mí cuando yo tenía 10 años, porque él solo tenía 6, y mis hermanas eran 2 chicas y eran mayores que yo, entonces yo me encontraba en medio, en tierra de nadie. Mi padre también era autista, supongo, por todo lo que sé ahora, y tampoco se comunicaba ni conmigo ni con nadie. Mi madre nos maltrataba físicamente de un modo brutal, o sea que tampoco tenía madre, y en el colegio no tenía amigos, entonces yo estaba absolutamente solo en el mundo. Claro, tú entonces, ¿cómo era tu personalidad en el, digamos, o tus dificultades que tú creas que eran propias del autismo en aquel entonces? Las relaciones Pues, sociales te costaban. no tener capacidad para hacer amigos, sentirme que no encajaba, no entender cuando mis compañeros de clase
se burlaban de mí, se reían, se aprovechaban de mí. Yo pensaba que les estaba haciendo un favor y tal, y resulta que en realidad se estaban burlando de mí, que eso me he enterado muchos años después. Es cuando me he enterado que se estaban burlando de mí. No pillaban la ironía, ¿no? ¿Y por qué te crees tú que se metían contigo? Porque tú podrías ser, por ejemplo, el típico friki, digamos, porque claro, a ver, que también la gente entiende que los años 70 en España no es lo mismo que ahora, que claro, ser friki como tal. Ahí lo que pasaba básicamente era que yo no encajé el paso del parvulario a la primaria, yo no lo encajé bien, no me ubiqué, no sé por qué razón, pasé de tener un sistema educativo en el párvulos en donde yo no tenía más que dejarme llevar, y de repente llegó a primaria, había que hacer exámenes, había que no sé qué, había muchas reglas, muchas normas, yo no entendía nada, ni nadie me explicó nada. Entonces empecé a tener pésimas notas y empezó todo el mundo a señalarme, idiota, burro, y entonces me agobiaba todavía más. O sea, entonces empecé a tener crisis y depresiones tremendas con 7 u 8 años. Y desde entonces yo ya no levanté cabeza. Yo hasta que no llegué a la universidad y me di cuenta de que yo no era idiota y que podía sacar matrículas de honor, yo he pasado toda la vida pensando que yo era la persona que no tenía capacidad para estudiar y que yo no servía para estudiar. Siempre tuviste problemas en los estudios, ¿no? Digamos. Sí, pero problemas realmente producto del ambiente, no producto de mi capacidad. O también la forma de enseñar, ¿no? Que la forma claro, de enseñar y del ambiente, porque yo, por ejemplo, en francés, sin esforzarme mucho, sacaba notable, y en dibujo, cuando yo ya había sacado sobresaliente, mis compañeros todavía estaban repitiendo las primeras clases del curso, y yo ya había hecho el curso ese y el siguiente y el otro. Claro, entonces, realmente mi problema no era de capacidad, mi problema simplemente era que eso siempre se habla en el autismo, que muchas veces el autista siempre reza de tonto, del vago, no sé qué, y lo que no se sabe es que hay otras circunstancias que están provocando esa situación. Y tú, por ejemplo, de niño, digamos, hasta los 6, 7 años, tu hobby o cómo te regulaba, qué es lo que hacías. A ver, yo sobre todo jugaba yo solo, porque en parte por lo que te digo, no tenía hermanos de mi edad para jugar, y siempre estaba jugando pues con cosas en aquella época era la llegada del hombre a la luna, en la que sí que creo firmemente, y entonces era muy normal regalarle a los niños juguetes de eso, ¿no? Entonces yo tenía una serie de juguetes sobre la luna y bueno, y a mí me encantaba. De hecho, yo recuerdo en esa época haber hablado con mi padre y haberle dicho que yo quería estudiar astronomía, que yo quería dedicarme a estudiar las estrellas y los planetas y tal, ¿no? Tu interés profundo, ¿no? Sí. Sí, ese era un interés mío. Yo creo que de niño las cosas que más me llamaban la atención eran, por una parte, las estrellas, la luna, los planetas y tal, y todas las series de ciencia ficción del espacio me entusiasmaban, y luego por otra también me interesaba mucho lo que es la historia antigua, la arqueología, los egipcios, los dinosaurios, la evolución del hombre, ¿no? La prehistoria, como un misterio a desentrañar, ¿no? Entonces, para mí el misterio estaba en lo anterior y en las estrellas, ¿no? Y ese misterio es lo que me cautivaba, ¿no? El resto del mundo no me interesaba. Pero tú, por ejemplo, leías muchos libros, ¿no? De ciencia ficción y eso. No, porque en mi casa no había material de ese. No te inculcaron tampoco, ¿no? Eso. No, entonces yo lo que hacía, buscaba en la televisión, cuando habían programas. Yo recuerdo que yo me escondía para intentar ver un programa de televisión, una serie que se hacía entonces en la tele, que era Tierra de Gigantes o Perdidos en el Espacio, y a mí esas series me encantaban, pero claro, yo estaba en una edad en la que todavía no me voy a quedar por la noche para ver esas series, así que me tenía que esconder para intentar verlas, ¿no? Y yo recuerdo con mucha nostalgia esas series de televisión, por lo que para mí era, pues, o sea, estaba convencido de que eso era cierto, de que eso existía, de que no era solamente un programa de televisión, ¿no? Y, por ejemplo, para tus padres o para tus hermanos, ¿veían algo raro en ti o simplemente eran el niño rarito, ni se fijaban? No. Entonces, como mucho, lo que sí que recuerdo haberme dicho alguna vez es que, a ver, no me decían que hablaba pedante, pero me decían que hablaba como un catedrático. Tengo modo de decir que hablaba muy estirado. Muy fino, ¿no? Muy fino. Como un ministro o algo así, ¿no? ¿Sabes? Entonces sí que me decían que hablaba raro por el vocabulario, ¿no? Yo la verdad no lo entendía por qué, porque claro, yo llamo a las cosas por su nombre. ¿No? Si llamo a las cosas por su nombre,
¿por qué te extrañas? Digo, que de otra manera se pueden decir las cosas. Pero bueno, no sé. Y eso siempre lo tuve, ¿no? Esa manera de ser un poco diferente por mi manera de hablar. Porque ¿no? tus hermanos, digamos, que entiendo que no se parecían a ti, ¿no? ¿O crees tú que había alguno que pudiera ser autista también? No, no, en absoluto. Ultra neurotípico, ¿no? Sí, yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. Sí, yo digamos que era totalmente distinto porque yo era el que, de alguna manera, siempre estaba más solo. Mis hermanas sí que tenían amigas, sí que tenían pandillas, sí que tenían grupo. Mi hermano también, pero yo no. O sea, yo era el único de los 4 que yo no tenía pandilla de amigos y como mucho, con suerte, mantenía un amigo durante un par de años, luego se cansaba de mí, me buscaba otro o encontraba otro y duraba 2 o 3 años y lo perdía también, es decir, y siempre he sido de tener un amigo y solamente durante el rato de clase, luego ya el resto de fuera ya no, es decir, ni fines de semana, ni pandilla, ni grupo. Bueno, y cuando llega, por ejemplo, la adolescencia, que pasa el instituto, ahí, bueno, porque entendemos que toda la etapa de colegio es malas notas y muy solitaria, ¿no? Sin amigos, te hacen bullying, no entiendo, se meten contigo. Llega al instituto, que también cambio de hormonas y demás. ¿Hay un cambio o sigue todo más o menos en la misma línea? No, siguió todo más o menos igual, porque yo me di cuenta en el instituto que a mí me pasaba una cosa, que llegaba la hora del recreo y la gente con la que yo estaba sentado iba por ahí, se desparramaba, iba a buscar sus grupos de amigos. Yo me quedaba sin ningún grupo de amigos, pero como los conocía más o menos a todos, iba a una pandilla, a un grupete, estaba un rato, les escuchaba, a lo mejor decía algo, me cansaba, me aburría porque lo que decían no me interesaba, iba a otro grupo y me pasaba todo el recreo de grupo en grupo, de flor en flor y sin quedarme ninguno porque ninguno me apetecía. A lo mejor mantenía una conversación con un chico, con uno en particular, un recreo porque encontrábamos un tema que nos interesaba a los dos, las motos o lo que fuera, pero me era muy difícil. Sí que tuve por cursos, hice un amigo bastante bueno en primero de U, que luego más o menos lo mantuve, pero ya no coincidimos en las mismas clases. En segundo no encontré ninguna persona con la que hacer migas. En tercero tenía un compañero de pupitre, pero que la verdad es que no me... Y luego ya en COU sí que estuve en un grupo de gente que parecía que me estaba más a gusto, que hice un poco más de amistad y tal, que nos llevábamos un poco mejor, porque también nos habíamos conocido un par de años antes en un viaje que habíamos hecho a Francia de intercambio cultural, ¿no? Ahí conocí a gente de diferentes cursos del instituto y digamos que pude salir del círculo cerrado de mi clase y conocer más gente y poder encontrar personas un poco más afines, ¿no? Que luego mantuve, incluso después de acabar el instituto, cuando ya estaba en la carrera, pues también hubo gente que aún la mantuve. Porque tú dirías, por ejemplo, entonces que el masking no tenías buen masking, ¿no? No tenías buena capacidad para adaptarte a la sociedad. No, porque yo recuerdo mucho en aquella época, tanto donde yo veraneaba como en la gente del instituto, en general, pues problemas de comunicación, el infodumping, el tacharte de pesado. El infodumping, que es lo que da como la chapa con el interés profundo. Sí, exactamente. Es decir, un tema que te interesa mucho, que del cual sabes, que te puedes hablar y siempre hablas de lo mismo. Y al otro le toca la polla. Al final el otro ya sí, Vicente, ya vale, déjalo, ¿no? O no preguntarme nada, porque si alguna vez quería yo contar algo, quería darle tanto contexto que me decía, sí, vale, pero no empieces en los dinosaurios, céntrate, por favor, ve a grano, ¿no? Entonces tenía muchos problemas de comunicación y si alguna vez intentaba gastar una broma, lo hacía mal, no caía bien, la gente le molestaba mucho. Tu mente era espectacular, ¿no? Y luego... Sí, mi mente era espectacular, pero cuando lo hacía era una cagada como un piano, ¿no? O sea, era horroroso y a la gente se enfadaba muchísimo. ¿Pero qué haces, tío? Estate quieto, o sea, ¿por qué estás jodiendo? Entonces, claro, o sea, al final llega un momento en que dices, tía, es que no hay manera de encajar, no hay manera de caerle bien a la gente. O sea, además me pasó una cosa, llegaba un grupo nuevo que no me conocían, hablaba un poco y me explicaba yo un poco de cómo eres, cómo pensaba yo, tío, qué de puta madre eres un tío cojonudo, oye, qué bien que has venido, tal, no sé qué. Pero eso duraba 2 semanas, a las 2 semanas ya no quiere saber nada de mí. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿No estaban todos tan a gusto conmigo? ¿Por qué no quieres saber nada de mí? Digo, ¿eso por qué crees tú que pasaba eso? Claro, porque una cosa es decir cómo piensas y otra cosa es
como actúas cotidianamente. Entonces, mi manera de pensar a nivel de mis valores era magnífica, pero mi manera de actuar cotidianamente era una pesadez, era una tortura. Entonces la gente lo que no quería es estar con el pelasta, con el pesado. Porque entonces tú ahí, en esa época de instituto de adolescencia, por ejemplo, tú los fines de semana y eso, ¿qué es lo que hacías? Yo iba a salir con mis padres y por suerte se venía conmigo mi primo y ya está. Claro que estamos hablando que ahora es una buena época para ser autista, porque tenemos ordenadores, consolas, no sé qué, pero en aquel entonces que no había nada. No había nada y aparte yo tenía muy poco dinero los fines de semana, yo tenía amigos que se iban de discoteca los viernes, los sábados por la tarde, los sábados por la noche y los domingos, y yo digo, pero si yo con lo que me gasto en la entrada de la discoteca un día ya me gasta todo el dinero del mes, o sea, yo no puedo mantener ese nivel de vida, ¿no? O ir al cine, ¿no? Me imagino que irías al cine. Sí, claro, sí, yo no podía hacer ese gasto, me era imposible. Yo no podía hacer el gasto que tenían algunas personas que yo conocía y que estaban en un área, en un entorno que podría a lo mejor haber entrado, pero dices, ¿entrar a base de qué? ¿De robarle dinero a mis padres? Porque es que no hay manera, ¿no? ¿Y tú ¿sabes? En aquel entonces tú tenías la noción de decir soy diferente, no encajo, ¿qué me pasa? Sí, porque yo recuerdo haber pasado de los 13 a los 15 años, que es un poco, digamos, cuando dejas de ser niño y empiezas a fijarte en las chicas para intentar ligar con ellas. Yo pasé primero por una época en la que una chica se dirigía y me decía algo, me ponía como un tomate y directamente entraba en mutismo, ¿no? Me bloqueaba, no podía articular. Era como el de Big Bang Theory, ¿no? El currable. Horrible. Luego sí, ya, digamos, esa vergüenza me la quité, pero me daba cuenta de que era incapaz de seducir a una chica, porque aparte es que no sabía lo que tenía que hacer, o sea... Pero tú tenías interés, no, porque hay muchos autistas que, por ejemplo, no tienen interés, que no les interesa. Sí, tú querías follar como sea. Yo interés todo el del mundo, o sea, vamos, a mí me gustaba el sexo más que un tonto una tifa, pero el problema no era ese, el problema no era falta de interés, el problema era falta de habilidad. Era una pésima habilidad social, o sea, yo recuerdo que mis primos me decían, tío, eres muy rápido. O sea, conoces a una chica y en 2 días te enrollas con ella, o no te enrollas con ella nunca y sin embargo a ti la quiere. O sea, eres muy rápido, o sea, o caes ya, o si no ya no caes nunca. ¿Qué es lo que hace? Digo, yo qué sé. No sé, había algo que si en ese momento que la conocía la chica esa, había alguna cosa que a mí me disparaba, ¡pam! Pero si en ese momento yo no era capaz de ver la señal o la chica era más, digamos, que esperaba que yo diera los pasos, y como yo no los daba, depende del momento, pasaba de largo, seguro que me he perdido un montón de posibilidades de tener buenas parejas, que no las he visto porque no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, yo sí que sabía que yo tenía una dificultad horrible en relacionarme con las mujeres, ¿no? Una dificultad tremenda. Y recuerdo cuando tuve mi última pareja, que fue con la que me casé, yo recuerdo que yo le decía, tranquila, tú no te preocupes, que yo no te engañaré, porque a mí es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo ligar. O sea, se puede estar una chica delante de mí diciéndome, y yo digo, ¿qué? Vámonos, yo no entender, o sea, a mí no entender. ¿Pero lograste entonces en la adolescencia conseguir pareja estable o ya eso fue más tarde? No, al contrario, conseguí una pareja a los 16 años y que me casé con ella. O sea, pero en parte, no porque estuviera muy convencido de que era la persona que yo necesitaba, porque sabía que no era la persona que yo necesitaba, porque éramos muy diferentes. Pero era neurotípica, ¿no? Sí, pero es que aparte, y narcisista. Pero es que seguí con ella por miedo a quedarme solo, por miedo a... Eso es otra cosa muy importante para hablar del autismo, que son las relaciones forzadas o por el masking, propio masking, que acabas con una persona que no pintas nada, pero es por... ¿no? La espada de doble filo que tiene el enmascaramiento. Y por lo que dices tú, en plan, por el miedo a quedarte solo. Te podría decir que realmente tú no te hubieras casado con ella si hubieras tenido todo el conocimiento de ahora, ¿no? No, que va, en absoluto. Si yo con 16 años o con 15 años hubiera sabido lo que sé ahora, o con 10, ¿no? Eres autista, ¿no? Por ejemplo, eres autista, ¿qué diferente? Si yo con la edad que, digamos, que hoy en día se diagnostican a los niños, ¿no? 4, 5, 6, 7 años, lo hubiera sabido y hubiera crecido toda la vida sabiendo lo que es, lo que tengo, lo que soy, cómo soy, etcétera, etcétera, yo hubiera conocido a esa chica, habría visto que no
que no me corresponde, seguramente habría tenido una persona, un terapeuta o algo, que podría haberle contado todas mis dudas y todo lo que me pasa, porque yo intenté contarle a mis padres, pero mis padres no me entendieron y no me supieron aconsejar. Porque espérate, tú antes, vamos a poner hasta los 16 que estás con esa chica, ¿tú hasta ese tiempo tienes problemas de depresión, por ejemplo, pensamiento suicida tienes? Pensamientos suicidas en aquella época todavía no, pero depresión y ansiedad sí, siempre, toda la vida. O sea, yo he tenido muchísimos problemas para dormir, muchísimos problemas para concentrarme, problemas de, o sea, sentimientos de melancolía, de tristeza, o sea, pero ya con 10 años o 12 años. Yo iba al colegio andando con 10 años, tenía que hacer un recorrido que prácticamente pues podría durarme andando como una media hora para un niño de 10 años, y en esa media hora que iba, volvía a comer, volvía por la tarde y volvía a mi casa, eran 4 viajes de media hora, o sea, eran 2 horas enteras yo solo por el camino. Yo en ese tiempo tenía mucho tiempo para pensar muchas cosas y para sentirme muy triste, muy solo. O sea, y tenía muchos días que yo me iba al colegio y decía, yo hoy no entraría al colegio, yo me quedaría hoy aquí en el parque, en los viveros, sentado en un banquito. Claro, que también a ti, por ejemplo, la misma presencia de la multitud te daba ansiedad, o solo sí, a ver, yo siempre he tenido sensación de que me ha molestado el criterio, digamos, ese criterio confuso, que no entiendes nada, ¿no? ¿Sabes? También es verdad que he tenido la suerte, por circunstancias casuales, de que en la casa en la que yo vivía con mis padres, que era un ático, no teníamos vecinos a los lados tampoco, ni vecinos arriba, con lo cual no podía recibir ningún ruido ajeno. Entonces, cuando yo me metía en la cama, era silencio absoluto, como mucho se oía la televisión en el comedor, que estaba en la otra punta de la casa, se oía muy bajita, o sea que realmente no era un problema, ¿no? ¿Sabes? Y cuando se apagaba la luz de la cocina, en mi cuarto se estaba totalmente a oscuras y en silencio. Entonces tenía esa ventaja, ¿no?, que otras personas no tenían. Lo que pasa es que se me acabó el suelo, porque mis 2 hermanas se marcharon de casa por diferentes cosas, además mayor, y me cambiaron la habitación a la habitación pegada, pared con el comedor. Y entonces, claro, ya es que la televisión la tenía metida en el oído. Y intentaba hacer mis padres entender que yo no podía dormir con la televisión y que me aguantara. Entonces tú a nivel de el área de la percepción sensorial, digamos que tiene un poco de hipersensibilidad, ¿no?, a los ruidos, la luz, la multitud. Sí. Yo, por ejemplo, en el tema de que comentas de la hipersensibilidad a la luz, yo con 10 años ya me fui a comprar unas gafas de sol al Corte Inglés, y en el colegio, que había niños de hasta 14 años, era el único con gafas de sol, salvo algún pijo que lo hacía por aparentar, ¿sabes? Y a lo mejor alguna persona que ya llegaba a gafas de graduadas y eran de color verde, ¿no? O sea, tú ya, por ejemplo, por el día ir a pasear, ¿notabas que te molestaba? Sí, yo llevaba gafas de sol, vamos, a todas horas, salvo dentro de clase, claro. O sea, siempre llevaba gafas de sol. Y desde entonces siempre he tenido gafas de sol. Se me ha ido rompiendo y me he ido comprando otras, se me han perdido y me he comprado otras. Siempre he tenido gafas de sol. O sea, y de hecho muchos días a lo mejor de repente salgo a la calle y digo, las gafas de sol, coño, y me toca volver a casa porque en ese momento es como si me diera un fogonazo el sol, ¿no? No es tanto las luces artificiales, es más el tema del sol. La intensidad. A mí es que me da dolor de cabeza, no puedo. Otra cosa, por ejemplo, a nivel de estudios, tú, por ejemplo, por ejemplo, a ti los intereses profundos te afectaban en tu día a día. Por ejemplo, eso que a mí me pasa de no me concentre tal actividad porque tengo el interés profundo pum dándome ahí. A ver, durante el instituto no me pasó. Lo que sí que me pasó fue, yo hice el bachiller de ciencias, hice el COU de ciencias y además ciencias puras, física, química, matemáticas, y resulta que el nivel ese de esas matemáticas y el nivel ese de esa física estaba muy por encima de la capacidad que yo tengo de comprender cosas complejas. Yo soy más una mente verbal, una mente de palabra, de lenguaje y tal, y no soy tanto una palabra numérica, no soy tanto una mente numérica, y yo necesito poder imaginar. O sea, imaginar es crear imágenes. Yo tengo que crear imágenes de las cosas que estudio para poder entenderlas y poder asumirlas. Y había parte de la física, de las matemáticas, que es que no había manera de imaginarlas. Yo no tenía modo de imaginarlas. Entonces yo no podía aprenderlas y no podía probar esa asignatura. Era prácticamente... ¿Y por qué te metiste en ciencia entonces?
porque yo quería haber hecho todas las Bellas Artes de toda mi vida, y cuando quise hacer Bellas Artes y coger la rama para hacer Bellas Artes, mi padre se montó en cólera y me dijo que no, que yo tenía que hacer una carrera técnica. Porque, claro, se decía que eso no valía para nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que entonces tenía que estudiar telecomunicaciones. Que te flipaba eso. Y yo no tenía ninguna ganas de estudiar telecomunicaciones, ni de hacer física, ni nada parecido. O sea, yo no quería hacer eso. Y claro, cuando yo me di cuenta de la dificultad que yo tenía para esa asignatura, me di cuenta más de que yo seguía pensando todavía que era un problema de mi falta de inteligencia, que era un problema de la falta de inteligencia. Yo suspendí las matemáticas de tercero, suspendí las matemáticas de COU, la física de COU la probé con un 5 pelado, con chuletas, porque mi padre me dijo, pues haz chuletas y copia lo que haga falta, me da prueba. Y me quedé, y mi padre diciéndome que incumpla la ley, mi padre que es militar, que es recto, que es todo rectitud. Digo, no, se me cayó un alma, se me cayó un ídolo, ¿no? Digo, no entendía nada, ¿no? Claro, y hice chuletas, hice tal, y aprobé con un 5 pelado la asignatura, ¿no? Pero sin entender nada, yo no llegué a entender nada. Y claro, eso me marcó bastante, ¿no? Luego sí que me pasó en la Facultad de Derecho, estudiando Derecho... Sí, espérate, ahora antes de llegar ahí a la época de la universidad, cuando con 16 años empiezas con tu pareja, a ti, o sea, ¿cómo era la relación con ella? ¿Te ayudó, por ejemplo, el tema de la depresión y demás? Todo lo contrario. O sea, ¿lo pasabas bien con ella o estabas siempre forzando, siempre enmascarando para aguantar? Siempre discutiendo. Y yo recuerdo que algunas de las discusiones venían porque ella me decía que cuando estábamos hablando, ella me decía que si estaba enfadado, que no le gritara, no sé qué. Digo, pero si yo te estoy gritando, yo hablo fuerte. Es mi manera de hablar, hablo muy fuerte y hablo muy enérgico y parece que esté enfadado. Pero no, tú en ese momento que notas eso me dices, Vicente, calma, baja la voz, tranquilízate. Tú me lo dices, yo lo hago. Sí, pero no conseguí nunca que lo hiciera. Y siempre era, ya me estás gritando y estás enfadado. Ya no sé. Digo, que no es así. Y eso era ya con 16 años, empezando. Sí. Yo en aquella época empecé a tomar medicación. Ya empezaste a tomar medicación con 16, por ahí. Sí, porque... yo ya había tomado medicación en octavo de GB porque cogí un ataque de nervios en el estómago que me quedé encogido y fue por ahora lo sé, fue por la ansiedad y la presión de que había que aprobar en octavo todo limpio para poder entrar en BUP. Y aquí octavo, ¿qué es lo que es? ¿Secundaria? O sea... En aquella época, el octavo es que el octavo de GB está hoy en día ya metido en el segundo de secundaria. Pero en aquella época no era así. En aquella época la primaria, la EGB, la primaria llegaba hasta el octavo y luego tenías 3 cursos de bachiller y el COU. Ahora no, ahora son 6 cursos de primaria, los 4 de secundaria y 2 de bachiller. Pero bueno, vale, no importa, ¿no? 12, 13 años. Como había que aprobar todo aprobado, todo limpio para poder pasar al bachiller, y yo estaba además en un grupo que éramos todos, que teníamos más de una asignatura suspendida del curso anterior, era el grupo de los torpes. O sea, si ya vienes tú con la idea de que te están diciendo que eres tonto y te meten en octavo, en el último curso de la primaria, en el clase de los tontos, aunque todos tienen 4 o 5 asignaturas suspendidas, y yo solo tenía una. Yo era el que menos tenía suspendidas. Y todos los demás tenían una burrada, pero yo, por como no cabía en las otras clases, me metieron ahí también. Solo por una. Cuando en otras clases también había gente con una, pero yo tenía mala fama, tenía mal digamos, mal histórico en el colegio. Sí, porque también muchas veces los profesores mismos es como que ellos mismos echan la cruz a los alumnos y dicen, este es siempre el que suspende, y eso también a ellos a la hora de correr y todo le influye, es como siempre le corrían a la baja. Exactamente, ¿no? Entonces, eso fue muy malo. Y cuando llegué a conocer a mi novia, a mi chica, a los 16 años, y yo lo que notaba, y por eso fui a hablar con el médico, por eso empecé a tomar medicación, yo lo que notaba era que había días, algunas tardes que estaba con ella, que me sentía pletórico, eufórico, me comía el mundo. Y a lo mejor los días más tarde estaba hundido, deprimido, no le veía sentido a nada, o sea, y me pasaba 7 o 4 días, luego remontaba, luego me hundía, luego me remontaba, y así era un tobogán que era incapaz de controlar. Y entonces yo fui al médico a decirle, mira, yo es que no me encuentro bien, yo es que... O sea, tengo un torbellino de emociones que un día me siento eufórico, otro día me siento muy deprimido, o sea, y estoy, o sea, es que no estoy bien. Entonces me dio un ansiolítico
que se tomaba se tenía que tomar en la merienda, ni en el desayuno, ni en la cocina, ni en la comida, ni en la cena, en la merienda. Tomarlo era a las 6 de la tarde y nunca más tarde de las 6 porque producía insomnio, una cosa muy rara. Pero bueno, la cuestión es que esa medicación ayudó a regularme el estado de ánimo, o sea, tranquilo, o sea, me dejó, digamos, emocionalmente neutro, podía estar más tranquilo, relajado. Pero claro, era una pantalla de humo, no era real, no era... No atacábamos el problema, simplemente un parche. Exactamente. Pero sí que me sirvió porque no lo tomaba de modo crónico, sino lo tomaba solamente cuando se acercaban los finales del curso, que era cuando yo me encontraba mucho más ansioso y mucho más desregulado, ¿no? Entonces yo no sabía a qué era debido, pero yo sabía que me encontraba peor y entonces me tomaba esa medicación durante todo el final de curso. Yo era capaz de centrarme, concentrarme, estudiar y más o menos ir adelante. Con dificultades porque ya digo que en el instituto, o sea, también tuve muchos problemas para aprobar, ¿no? Pero bueno, al menos con esa medicación que empecé a tomar, pues empecé a estar un poco más regulado, ¿no? Con lo cual ya empezaba a notarse que ahí había alguna cosa, porque si no, no me hubieran dado nada. El problema fue que cuando me pasó eso, yo le pedí al médico de cabecera ir al psiquiatra, porque yo notaba que había algo. Yo desde los 13, 14 años... Ya cogiste una nueva noción de que dice, algo más grave me tiene que estar pasando, sí, ¿no? Yo, desde los 13, 14 años tengo la sensación de que yo necesito ir a un psiquiatra. Yo necesito un psiquiatra. Yo gritaba por dentro, necesito un psiquiatra. O sea, pero eso era todos los días. Y resulta que fui a un psiquiatra que me mandó el médico, al de la Seguridad Social que me tocaba a mí, que yo tenía, en ese momento tenía pues 15 años o 16, y me encuentro con una persona casi de 70 y tantos, que ni me miró a la cara, fumando como un carretero, que además yo no tenía ninguna confianza con esa persona, y más siendo autista, o sea, que no conoces de nada, cuéntale tu vida, inténtale hacer que empatice contigo, que yo tenía mucha empatía y mucha confianza con el médico de cabecera que lo conocía toda la vida. Pero fíjate, es un psiquiatra de la época de Franco. Claro, y además militar, porque mi padre era militar, yo iba al hospital militar. Pero igual era un coronel de psiquiatra que seguramente ni sabía nada de autismo. Ni no, hombre, nada. Claro, ni te lo plantees. Si es ahora y no sabe, imagínate eso. O sea, vamos. No ya de autismo, sino lo que es la depresión en sí, eso tampoco, ¿no? Claro. No lo plantees. Y me volví de ese psiquiatra, me vi totalmente despejado, totalmente desanimado. ¿Qué es lo que te dio? ¿Más pastillas o no te dio nada? Lo que yo recuerdo es que no me hizo ni caso. Diría, este está mariconado, este tío. Yo recuerdo que ese hombre no me hizo ni caso. Yo creo que me dijo que nada, que siguiera con el tratamiento y que nada, que me animara y que pusiera de mi parte, vamos, sí. Tonterías, vamos. Tonterías, ¿no? Salí de ahí con cara de empanada, como diciendo, ¿y paso que yo he perdido aquí todo el día? ¿Qué? Entonces, claro, ya empiezas a no confiar en ciertos médicos. ¿Para qué? Claro, imagino que ya no irías más al médico, ¿no? No, ese psiquiatra desde luego que no. Ya nunca más lo pedí, o sea, se me fue de la cabeza. Pero es que da igual. Es que incluso cuando yo cogí la depresión última gorda, que la cogí hace 5 años, yo estuve me trató la psiquiatra de Manises y casi tuve yo que ponerle allá las pilas y enseñarle de qué iba el tema. O sea, es que no me hace la depresión, porque claro, el otro tema es que hablas del burnout, que no sé si has tenido en aquella época algún burnout, porque claro, es que para nosotros también que estamos recién aprendiendo, diferenciar el burnout de la depresión clásica muchas veces es complicado, la línea es fina, ¿no? No, aquello no era un burnout, aquello era una depresión gorda. Una depresión gorda porque yo me tiré, me añadió Lexatin tengo aquí todavía, a un doctor, no sé si se ve, es el Lexatin de 1,5 miligramos, que es bromazepam, y me dio para tomarme uno en el desayuno, otro en la comida y otro en la cena. Porque yo ya estaba tomando, en aquella época, estaba tomando escitalopram. O sea, tomando 20 miligramos de citalopram por las mañanas, aún así cogí una depresión de caballo. O sea, que el citalopram es un antidepresivo. Pues tomando antidepresivo, yo me deprimí y toqué fondo y pasaba todo el día llorando como una madalena sin tener a cuenta. Estaba normal y me ponía a llorar.
Y pasa todo. También podía el burnout que se pasa una depresión. Bueno, antes de llegar ahí, que ya me contará con más detalle, porque imagino que acabas entonces lo que es el bachiller, ¿no? El COU con problemas, bueno, más o menos, ¿no? ¿Y qué carrera estudias? No, ahí lo que pasó fue que yo ya tenía previsto con mi padre, al ver que no iba a poder entrar en la universidad ese mismo año, hacer la mili ese mismo año. Hostia, es verdad, la mili, que tú decías la mili. Pero la hice de voluntario en Valencia con la condición de que yo entonces luego en el turno nocturno del instituto, haría las asignaturas que me quedaban sueltas del COU. Bueno, ¿y cómo es un autista en la mili? Porque eso... Horrible. Horrible. Peor todavía que el instituto, que todo eso, ¿no? Lo peor. Yo creo que ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. O sea, tú dirías, ¿qué carajo hago yo aquí? A ver, porque si ya las normas sociales te cuestan, imagínate las normas militares y el no entender el lenguaje no verbal, el no entender a veces que te están diciendo una cosa pero quieren decir otra, y si no lo haces y no lo entiendes bien, son 4 días de arresto o cosas así, ¿no? Es decir, ahí... Pero, de primera no podría uno pensar como que el ambiente militar todo tan estructurado a muchos autistas le puede venir bien. ¿Sabes? No, porque los autistas en general, y de eso me enteré más tarde, eso me enteré cuando me hice el diagnóstico, los autistas en general tenemos cierta dificultad para lidiar con la autoridad. Sí, eso a mí me pasa. La autoridad nos presiona mucho, nos impresiona mucho y nos deja en mutismo por bloqueo. Y también cuando tú no le ves el sentido a esas normas, que también se suma eso. Estar en la mili supone que todo el mundo es más que tú, menos tú, porque eres un soldado raso y hasta un cabo está por encima de ti, que mi cabo no es nada, ¿no? Entonces, claro, llegas allí, llegas además con un nivel de entender el mundo muy pobre comparado con el resto de la gente, lo cual te pueden tomar el pelo tus compañeros, para bien y para mal, de las dos maneras, puedes perfectamente no encajar con tus compañeros porque no llegas a entender lo que pasa, es todo gente nueva, es todo sitios nuevos, entonces son... Bueno, una cosa, tú ahí, por ejemplo, a nivel de psicomotricidad gruesa, hacer deporte, escalar, correr, todo eso, y de fina, por ejemplo, pues si te dan un arma, desmontarla, tienes que montar, ¿todo eso a ti se te daba bien o...? Se me daba de modo normal, no era ni el mejor ni el peor, era uno más. Es decir, no llamaba la atención ni por ser tan bueno ni por ser tan malo. Tampoco mi intención era ser el primero, ¿no? Porque tampoco quería destacar. Tú ibas a sobrevivir, ¿no? Sí que quería por lo menos sobrevivir y pasar desapercibido lo más que podía. Entonces, bueno, y el cabo primero decía que había que montar el arma, limpiar y volver a montarla en 5 minutos, intentaba hacerlo en 4:45, ¿no? Sí, dentro del tiempo, pero tampoco, ¿sabes? Y ya está. Y bueno, pues intentas sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que casi todo me tira pata más de una vez y bueno, tuve alguna experiencia muy mala con el hijo de Blas Piñar, el político franquista, hasta que era capitán de mi compañía. Y bueno, claro, él era muy de las ideas de su padre. Y un día tuvimos una charla en mitad del monte, ahí, entre unos pinos, y le toca a él estar leyendo artículos de la Constitución, y leer unos artículos de la Constitución que claramente iban radicalmente en contra de lo que pensaba él y su padre. Y no se me ocurre otra cosa que decir, hacer así, aplaudir. Y dice, ¿qué has hecho, Nadal? No, me estaba limpiando el polvo. Póngase de pie, póngase firmes. Me pongo firmes ahí por 20 minutos. Claro, se me vio el plumero. Se te vio el plumero y me dice, ya ahí te suele curtir. Y nada, ya nunca más hice ningún... No, perdona, sí, hice otro gesto, otra vez, que me trajo muy malas consecuencias. Había una caja de trapos, trapos rojos, trapos amarillos, trapos rojos y amarillos. Se notaba claramente que eran trozos que antiguamente fueron banderas, no se sabe de qué, digo españolas, banderas de tela. Y yo iba con 2 compañeros, a uno no lo conocía, porque conocía a su hermano, porque había estado conmigo en unas clases, en unas oposiciones, a él no, y al otro lo conocía porque era el hijo del compañero de mi padre de su destino. Y íbamos, digamos, juntos en
nos juntamos juntos de voluntario, con lo cual éramos, pues eso, como colegas, ¿no? Y yo en caja de trapos, y se me ocurre otra cosa que hacer la broma de me suenan los mocos. Como que me sonaban los mocos en la bandera, ¿no? Pero era realmente una broma, de muy mal gusto, todo lo que tú quieras, pero era una broma. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el otro chaval que no conocía, su padre era comandante de Estado Mayor. Y se lo dije. Mayor, que es, digamos, los jefes de los jefes, de los jefes de los jefes de los militares, y además ultra mega fascista. Entonces, habló con mi teniente coronel de mi compañía, me llamó cuando estaba allí, porque eso fue durante el campamento, me llamó cuando acabó el campamento, yo allí, me llamó un día, me puso las peras al cuarto, me cambió de compañía y a partir de allá, o sea, de haber estado en transmisiones que estábamos tranquilos con la radio, me pasó a zapadores que están siempre pegándose barrigazos, son los que quitan las minas y tal, y entonces me tocó irme al CIR a quitar barro a Pantanar, y mientras que los de transmisiones estaban con el Land Rover con la radio, yo quería estar tranquilo en un Land Rover, y si no, aquí me pasé una mili. Pero espérate, si antes decíamos que a ti te afectaba, tienes un poco de hipersensibilidad, entonces todo el ruido de las bombas, de los disparos... Ahí estamos, resulta que una vez un día estaban tirando granadas de viejas para gastarlas, porque estaban caducadas y que hay que gastarlas, con tan mala suerte que en ese momento yo me di cuenta que estaba yo en dirección, en la explosión a mi oído. Y yo tengo ese tímpano perforado, que luego se cerró, pero está perforado. ¿Vale? Tiene una cicatriz, lo tengo mucho más sensible. Entonces me dio ahí en el oído y me quedé, vamos, pero con un dolor tremendo, Entonces me tuve que apartar, tal, me llevaron al médico. Entonces la siguiente vez que fueron a tirar granadas, de no nada algo que es un delicado, que él no puede tirar granadas porque a él le duelen los oídos. Y yo cogí, el sargento le dije, perdone mi sargento, a mí me dolió aquel día los oídos porque me pilló en línea recta y se me metió en el tímpano, pero yo puedo tirar granadas perfectamente como el que más. Y quiero tirar granadas y las voy a tirar. Y me puse a tirar granadas, digo, pero ¿tú de qué vas? Me tienes que que le reírte de mí y ridiculizarme porque es que soy muy delicado. No, perdona, eso nada. Ponte tú con el oído, con el tímpano y verás tú como lo que te jode. Claro, es que... Claro, entonces, esas cosas son cosas que a veces dices, ¿por qué me tratan tan injustamente la gente, no? Todo viene derivado de lo mismo, claro. Claro, otra persona a lo mejor le hubiese dado igual, otra persona el dolor se lo hubiera aguantado o a lo mejor no le hubiera pasado nada, pero yo tengo, aparte de la sensibilidad al ruido, tengo ese problema de que tengo un tímpano perforado. Tengo una otitis de pequeño con 4 años que yo recuerdo la escena de sacarme del coche con todo el pus sacando y colgándome por todo el cuerpo. O sea, eso no me yo, eso es así. Y aparte fui a hacer una audiometría en posiciones y me hacía falta por el reconocimiento médico y efectivamente uno está un poquito débil. Joder. O sea, pero bueno. Total, que sobreviviste a la mili, tema de relaciones sociales, amigos, eso, nada, imposible. Y acaba la mili y entonces ¿ahora qué haces? ¿Ya te puedes preparar para ir a la universidad? Sí, resulta que mi mujer, que era mi mujer... ¿Ya te habías casado, no, me casé después, pero en ese momento ella ya estaba estudiando Derecho. Mientras que yo aportaba que me probaba el codo, que me fui a la mili, que... Bueno, a todo esto, me imagino que ella vivía con sus padres y tú con los tuyos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ella me empezó a estudiar Derecho, ella ya estaba haciendo segundo de Derecho, y tenía una asignatura que era Economía Política, una asignatura que hacía números y con derivadas y tal, a la gente que va de Derecho, pues como que les suena a naveo y todo el mundo suspendía, ¿no? Entonces, tenías los apuntes en clase, como fuese un taquígrafo, no entendía nada. Yo me cogía el fin de semana, leía la asignatura, tampoco había estado en clase, no sabía de qué iba. Intentaba entenderla, no se la explicaba, en el parcial de diciembre sacó un sobresaliente y al final de curso sacó notable. Y entonces dije, pues, si esto es tan fácil, se puede sacar, el resto que memorizar, porque no lo voy a poder sacar también. Y como yo entonces tenía vocación política y yo no podía estudiar ciencias políticas en Valencia porque no había, en ese momento no existía la carrera, dije, bueno, pues Derecho es lo más parecido y la mitad de los políticos son abogados y es que me meto en Derecho. Pero no por ejercer Derecho, sino porque al final es una... Lo querías usar como puente, ¿no? Pero tu padre no quería que tú hicieras de ciencia. Ya, pero con tal de que ya en aquel momento ya no... Con tal que no hiciera Bellas Artes le daba lo mismo. Hubiera sido albañil o lo que fuera, pero Bellas Artes no. Bellas Artes no.
Vamos, lo digo literalmente así. Es una profesión bohemia que la gente se muere de hambre. Eso no lo vas a hacer. Eso sí que me sirvió, ¿sabes? De qué de lección. Cuando mis hijas tuvieron ya para pensar qué querían hacer, yo siempre les dije, mira, haced lo que te la vida. Hacerlo bien, ser honestas y ser felices. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando tú no le presionas a nadie para hacer algo, al final lo hace. Y las dos son universitarias, las dos tienen carrera. Pero yo no les he dicho que tienen que estudiar una carrera. O sea, han sido ellas las que lo han decidido. Claro, a lo mejor si tú le dices, haz esto por fuerza, al final a lo mejor acaba suspendiendo, acaba de trabajando en cualquier cosa, amargarle. Yo nunca les he, diríamos, dirigido hacia donde tenía que ir. Al contrario, yo siempre les he abierto mucho las posibilidades. Puedes hacer en la vida lo que te dé la gana, lo que te apetezca. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta? A la mayor le gustaba mucho el tema de la salud, se pintaba a sí misma de cirujana con 6 años, pero luego cuando llegó a la edad dijo, uy, el COU ha de tener unas notas, el bachiller ha de tener unas notas brutales. La selectividad, para poder sacar, porque la nota de corte para entrar a la Universidad de Medicina en Valencia es de las más altas de España, ¿no? Y luego tengo que estar haciendo una carrera que dura la hostia de años, luego el MIR, luego no sé qué. Y pensó, por culo la medicina. Entonces, como había una carrera nueva en Valencia que lleva 3 años, que es biotecnología, que también me gusta mucho. Y de hecho, le ha encantado la carrera, saca con buenas notas, ha hecho 2 más, que se la está haciendo el doctorado, se va a ir a Alemania a profundizar más parte del doctorado allí en Alemania, y es la mujer más feliz del mundo. Pero la ha decidido ella. Bueno, ¿y cómo es entonces el inicio en la universidad? Porque es lo mismo, ¿no? ¿Te adaptas mejor con la gente? ¿Tienes más facilidad para hacer amigos? ¿O estás más o menos igual en la misma tónica? En la universidad sí que es cierto que, digamos, no intenté hacer muchos amigos. Ya tú ya eras consciente más todavía de que no había que forzar ya porque para que era imposible, ¿no? Yo fui a intentar sacar las asignaturas, a intentar conocer 2 o 3 personas que me sirvieran un poco de muleta, pues algún día no iba, lo que sea, tal. Actualmente, una de esas personas vivía en la misma manzana en la que ella vivía, pero en la parte de atrás, con lo cual, es decir, yo desde mi casa desde mi cocina veía su cocina, y tuve bastante buena relación con esa chica, y bueno, pues la cuestión es que tuvimos bastante amistad durante toda la carrera, y fue una de las 2 o 3 personas con las que está en la clase y la mantuve durante todos los estudios. Y luego a partir de ahí... ¿Pero porque teníais, por ejemplo, intereses compartidos o era más algo cordial, más que tú hacías masking, ¿no? Para encajar con ella? Sí, el único interés común era sacar las asignaturas y bueno, y como buenos vecinos llevarnos bien. Yo tampoco intenté nunca, ya tenía mi pareja, tal, no sé qué. Sí que me apetecía conocer gente y hacer amigos, porque yo siempre he sido, y más se lo dije a la psiquiatra que me hizo la evaluación, siempre he sido una persona que he querido socializar, pero no he sabido cómo socializar. Claro, es que eso también es otro mito del autismo, que la gente se cree que queremos siempre estar solos, no tener amigos. No, es que es también que tú quieres pero no puedes. Claro. No quieres, no puedes, no sabes. Cuando estás con la gente te sientes incómodo y mal. Cuando tú vas, es como una sensación de amor y odio, ¿no? Si te gustaría... No es que sea amor y odio, te gustaría, pero el problema es que como tú siempre no sabes quién eres y por ejemplo quieres juntarte con neurotípicos, con gente que no pega nada contigo, pues en el momento que estás en ese grupo pues duras 2 telediarios porque tú ahí no preguntas nada. Entonces otra vez te quedas solo, al tiempo estás solo y dices quiero buscarme otro grupo porque tú solo todo el rato no puedes estar. Entonces estás ahí en ese círculo vicioso. Vale. Entonces, y bueno, ¿la carrera te gustaba? ¿Estabas cómodo? O sea, ¿te llamaba la atención el derecho? ¿O era más también masking aplicado a eso? En plan, lo tengo que hacer porque me toca y ya. La ventaja de la carrera universitaria es que realmente cada alumno va a su bola. Si cada uno va a su bola, no tienes obligación de mantener relaciones con nadie si no quieres. Tú puedes llegar a la clase, tomar apuntes sin pasarte, no saludar a nadie y no pasa nada, porque además la facultad, de hecho, en aquella época, las aulas de primero eran aulas
más de 1000 alumnos matriculados, a las clases solo iban 400, que eran los que habían en la clase, y algunas clases se ponía gente hasta por los pasillos porque no cabíamos todos, con lo cual en la Facultad de Derecho era muy común el no ir nunca a clase, simplemente cuando se ponen a la venta los apuntes de cada asignatura, que había siempre un grupo de chavales que se llamaba la comisión signo, que iban a las clases, tomaban los apuntes de las asignaturas, los pasaban al libro, que no lo fiaban, los ponían en una de las empresas de fotocopias de la zona cercana a la facultad y decían, los apuntes de la asignatura tal, del primer trimestre están en tal sitio, vale tanto. Te lo ponían en el tablón de anuncios, tú ibas, te lo comprabas y es tal cual lo que había pasado en clase. Con lo cual, te lo leías, te lo estudiabas, te lo aprendías y ya está. Y la mayoría de las asignaturas de la carrera se sacaban así. O sea, que a ti ese sistema te vino bien, ¿no? Sí, sí, porque realmente ibas a clase solamente en las 2 o 3 asignaturas que te interesaban más porque se podía ampliar o te gustaba más. Una asignatura de ella, era un tostón, y yo no me enteraba, me compraba los apuntes, me iba a mi casa a estudiar. Asignaturas que me gustaban mucho, pues me quedaba. Lo que yo aprendí en la facultad de primer curso es que había asignaturas que adoraban y quería con toda mi alma y que era capaz de sacar matriculado, otras que las odiaban y sacaban un 5 pelado porque no tenían más remedio, y luego algunas que me tenían un poco de gracia, le daban un poquito más de interés y sacaban nota. Y entonces me di cuenta que dije, pues entonces yo no soy idiota, no soy mal estudiante, pero no estaba motivado y no he tenido algo que de verdad me interesara. En primero hay una asignatura que es filosofía del derecho, que a mí siempre me ha gustado mucho la filosofía y saqué notable, porque me interesaba. Pero claro, la asignatura de derecho político, y que me vuelve con la política, pues saqué matriculado, ¿no? Claro, lógico. Pero el derecho civil me ocurre, pues saqué un 5. ¿No? Entonces, y al final dices, es que todo tiene sentido. Yo siempre digo que se puede detectar un autista que, por ejemplo, sacando las notas del instituto, se podía intentar adivinar cuál es el autista, porque el neurotípico súper listo lo saca todo 10, ¿no? 10, 9, 9, 9. El neurotípico medio, todo 6. El que siempre se me sorprende. Pero el autista, digamos, saca un 10 en una, un 2 en otra, un 8 en una. Es súper irregular porque depende de los intereses restringidos que tiene. Que si no te llama la atención, que para un autista prestarle atención a algo que no le gusta, no le llama atención, es una tortura. Sí, señor. Totalmente. Y luego tú ahí en tu vida más personal, en esa época de universidad, estabas mejor de ánimo, seguías con la depresión, la vida en pareja, por ejemplo, ¿cómo era? Bueno, ahí lo que pasó fue que en mitad de la facultad me casé. ¿Y eso por qué fue? ¿Por amor? ¿Por amor? ¿O te obligaron? Fue básicamente por 2 razones. Una, porque ya llevábamos un porrón de años de novios. Otra, porque pensábamos acabar la carrera, encontrar trabajo, ahorrar dinero, montar un piso. Digo, nos casamos a los 30 años, llevamos juntos desde los 15, digo, esto no hay quien lo aguante, esto es insoportable. Esto no puede ser, digo, esto hay que acortarlo, Sí, pero era un poco por la presión social de aquel momento que... No era por la presión social, era porque los dos queríamos estar juntos y veíamos que o sea, excepto para dormir, pasábamos todo el día juntos, siempre, excepto para dormir. Porque tú, por ejemplo, no tenías amigos, o sea, tu vida social era tu pareja, ¿no? Sí, porque yo intenté con mi pareja, que tenía vida social y ella se me fue. Y ahora entiendo por qué. Pero vamos, eso no. ¿Y ella sí ella le pasaba igual o ella sí tenía amigas y tenía más vida social? Ella tuvo muchos amigos. Luego me echaba a mi cara que los perdió por culpa mía, es verdad. Los perdí porque no quise confianza con ellos. ¿Por qué? Vicente, el audio te está bajando. No sé si es cosa mía o... Yo no estoy haciendo nada, estoy... Espérate un segundo. Voy a mirar a ver si me voy a poner los cascos, un segundo. Hola Natalia, hola a todos los que estéis por aquí. Mira, aprovecha si hay alguna pregunta por ahí que tú veas. Los mensajes no sé de cuándo son, pero... Los más últimos. Voy a contestar al final del directo, al final de todo esto, contestaremos. Hombre, está aquí Peruana Autista, gracias por tus ánimos. ¿Se escucha bien? Dice Marian que ahora se escucha bien. Ay, no, espérate.
¿Se me escucha? ¿Se me oye? No, si a ti te escuché bien, que yo te escucho flojo. Bueno, ya sé. Vaya hombre, ahora jodido esto. Entonces, ella sí tenía, digamos, más... Sí, cuando yo la conocí, ella me dijo que ella salía a la calle sin plan y que por la calle iba encontrando gente y se iba juntando a un grupo o a otro y al final plan directamente simplemente diciendo no, que muchas veces le dije vamos a ir con alguien, vamos a ir con gente, que no, que ella quería estar conmigo, este amigo que solo quiere estar conmigo. Entonces, me secuestró, por decirlo así. Estaba enamoradita, ¿no? Sí, pero hay amores que matan, ¿no? Y luego, hace poco tiempo, desde que estoy aquí en TikTok, he descubierto que seguramente el problema de ella es que es narcisista. Quizás en aquel momento aún no lo sabía ni estaba súper subida del todo formada, pero ya empezaba a dar rasgos de eso. Entonces me secuestró. Entonces, bueno, entonces os casáis ya, digamos, mitad de eso y os vais a vivir juntos, ¿no? No, que va, nos casamos, entonces las cosas, yo lo que hice de casarme fue para salir de mi casa, porque no soportaba estar con mi madre, porque ya eran demasiados años de tortura y de maltrato. Y entonces nos fuimos a vivir a casa de sus padres. Que era peor todavía, ¿no? Ya no salió de su casa, pero yo me metí en casa de sus padres. ¿Sabes? Que total, yo estaba siempre en casa de sus padres, a toda hora estudiando en su casa. ¿Vale? Pero como estábamos solteros, no estábamos casados, su padre, también ultraconservador y machista, hacía más cada 2 por 3 a donde estábamos estudiando, a ver si estábamos haciendo manitas. Y si se marchaba él con su esposa a la calle a pasear, dejar de estudiar y marcharnos a la calle porque no nos podíamos quedar solos en casa por si hacíamos algo. Como si yo estuviera ya a hacer cosas a los 20 años, a los 23 o los 25. Estábamos haciendo lo de los 15. Ya, pero el hombre diría, tú en la calle lo que quieras, pero en mi casa no. No, él se pensaba que en la calle era imposible. Claro. Era el coche, ¿no? ¿No tenía coche? En aquella época, que sí, pero es que da igual, es que no me hacía falta coche, porque mis padres todos los fines de semana se iban al chalet y me dejaban la casa vacía. Ah, y ahí te ponía púa, ¿no? Entonces, salir del instituto, recogerlo, venía y me esperaban a puerta del instituto, se fue a mi casa, me cerraba el cuarto y era para que llegara la hora de cenar. Y el fin de semana entero metidos los dos en la cama sin salir. O sea, y claro, ¿quién se imaginaba eso? Pues su padre no, evidentemente. Claro. Entonces, y cuando te casas, entonces, ¿qué es lo que cambia? No cambia tu vida nada. Sí, cambió a peor. A peor. Sí, porque estando solteros, como siempre podemos tener Se ha traído el audio, ¿eh? Cuando no estábamos solteros, el sexo era, digamos, semana. Solo se podía hacer el fin de semana y cuando mis padres no estaban, sin marcha. Entonces, era algo que, digamos, como una ley. O sea, llega el fin de semana y ni nos planteábamos, vamos a mi casa, tal, y eso era, digamos, como algo lógico, ¿no? Pero el estar todas las noches juntos en una casa con sus padres y con su hermano a 2 habitaciones, hace mucho ruido, que nos oyen, que no sé qué, y empecé a tener sexo una vez al mes, una vez cada 3 meses, recién casado. Entonces es verdad lo que se dice siempre, una vez que te casas ya la cagada. Eso fue peor. Fue peor en el sentido de que cuando quedé embarazada de mi hija mayor, que tendría, creo que fue a los 30 años o 28 por ahí, quedó embarazada. La gente me preguntaba, ¿pero estáis seguros de que lo estáis haciendo bien? Y claro, lo que no le podíamos decir no es que no lo estamos haciendo nunca. Eso también afectaba la relación, ¿no? Porque tan jóvenes no... Bueno, no quiero hablar. Entonces, ¿qué dijo? Estoy ovulando. Ese día hicimos, yo las 2 embarazos de mis 2 hijas han sido un sorteo. Se quedó las 2 veces. Y ya no follaba. Que no soy promiscuo, si no tendría por ahí, vamos, centenares de niños. Bueno, entonces, acabas la carrera y ahí ya que te pones a trabajar. Es que no acabé la carrera, ¿sabes? Espérate, no acabas la carrera. Porque me entró el hiperfoco de la fotografía
Y mientras estábamos estudiando, se supone que estábamos estudiando, ya se estudiaba, yo me iba a hacer fotos de sus manos, fotos de sus cejas, fotos de su nariz, fotos de lo que fuera, fotos de sus petitas. Empecé a trabajar en diferentes sitios de fotógrafo, en el diario Levante, con el que nos hizo la boda haciendo bodas papel. Empecé a ganar dinero, no mucho, pero un poquito, y entonces pensé, claro, yo estudiando Derecho, que yo ya había dejado la desencantado de ella, porque me di cuenta que eso era una vida de trepas, de falsedades, de mentiras, de hipocresía, que me pongo yo, de puñales por la espalda. Esto no lo veo. Al final, y tú aparte también tienes como una vena artística, ¿no? Que al final es que no... Sí, he hecho Bellas Artes, no pude. Y me sale la vena artística por la fotografía. Y me desagrado, digo, como mucho sería profesor de Derecho. Yo no. Dejé la carrera en tercero. Faltan pues unas asignaturas de tercero, tengo una de cuarto y me falta el resto del cuarto y todo el quinto. De mi plan. De plan antiguo. ¿Y pero cómo fue? ¿Que te compraste una cámara por curiosidad y ya...? Fue que yo fui a hacer las fotos del viaje de novios y cuando volví del viaje de novios vine súper frustrado. Porque yo veía cosas y yo me imaginaba la foto de mi cámara, que era una cámara que era súper padre cuando encima recién casado, una cámara de foco fijo de estas, la típica cámara pequeñita con funda de cuero que no vale para nada, y yo venía súper del no haber podido hacer lo que yo quería, de que quería meter más imagen en la imagen, o quería acercar, y que no tenía zoom, ni tenía nada, y yo no entendía de nada, no entendía ni de fotografía, no entendía nada, pero sabía que no había hecho la foto que yo quería. Entonces el chico que nos hizo las fotos de la boda reventa mis fotos del luna de miel, las ve, y cuando llego yo a recomprar me dice, ¿tú sabes que es un gran fotógrafo? Y yo digo, pero ¿por qué te despones de mí? Pues yo para hacer una foto tengo que sacar el cartoncito de película que dice sol F8, nublado F8. Digo, yo no tengo ni... Digo, no, eso es cosas de la máquina. Tú sabes hacer, ¿sabes? Capturar el momento, ¿no? Es una visión que hace que saques de un sitio exactamente lo que importa. Y que con una cámara de foco fijo hayas podido hacer estas cosas buenas, pues tiene mucho mérito. ¿Quieres que te enseñe y trabaja con...? Y yo le dije, no te pasa. Y no le hice caso. Pero eso fue en una fecha, pasaron unos meses y pensé, oye, igual tiene razón, chico. Voy a decirle que a ver si me asesora para comprarme una cámara. Me dio un puñado de folletos así, estuve todo un año leyéndome todos los folletos. Empecé leyéndolos y no entendía nada, y cuando pasó todo el año de leer los folletos llegué a entender lo que quería decir cada palabra, es decir, sin Google, sin Wikipedia, sin nada, yo mismo a base de cruzar, atar cabos y de relacionar, empecé a entender lo que significaba LV, no sé qué, la posición, tal cual, y empecé a entender las características de cada cámara, para qué servía, cómo estar, cómo utilizarlas. Entonces dije, vale, pues ya sé qué cámara me tengo que comprar. Casualmente apareció una oferta de una cámara que estaba tirada de precio, en ese momento estaba de oferta, una Pentax, me la compré, empecé a hacer cositas, y entonces este chaval me vio y me dice, oye, ¿qué? ¿Te enseño o qué? Y dije, vale, me apunto. Y empecé a ir los fines de semana con él a hacer bautizos. Total, que coincide que yo empiezo, yo voy a 2 meses con él y se casa. Se casa y me dice, Vicente, quiero que vengas a mi casa a hacernos a mí, a mi madre y a mis hermanas las fotos de antes de la boda, ¿vale? Las fotos del novio. Porque a casa de Yolanda van a ir mis compañeros fotógrafos, se supone que profesional, lógicamente, y la boda la harán ellos. Entonces tú vas a hacer esa de mi casa y el resto de la boda, tú haz lo que te dé la gana, haz lo que quieras. Te doy libertad para hacer lo que te apetezca. Digo, vale. Y me da un flash profesional y me dice, tú ponlo así. Digo, ¿por qué? ¿Qué más te da? Ponlo así. Digo, no, dime por qué. ¿Qué más te da? Ponlo así. Digo, es que si no me dices por qué, yo no sé si lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, o si podría haberlo hecho mejor, y voy a perder una foto porque no sabes por qué. Dime por qué. Al final me explicó por qué, digo, vale, ya sé por qué, ahora ya sé cómo tengo que utilizarlo. Gracias. ¿No? Cosas de autista, me imagino, ¿no? No podemos hacer algo si no sabemos el porqué de las cosas.
Bueno, llegó, hicimos las fotos de la boda, toda la historia, tal, no sé qué. Y total, que se va de luna de miel y me quedo el fin de semana con él. Los fines de semana que él se va, me quedo con el ayudante que él tenía, y ese ayudante sí que se preocupó de enseñarme. Mira, pues, haz esto así, haz esto así. Y él me decía, te daba la cámara y dale, haz fotos. Esto me ayudaba, me enseñaba, me decía, haz esto de esta manera, porque tú fíjate, tal, cual, no sé qué. Y ya, cogí un poco más de estructura y cogí un poquito mejor. Viene de la luna de miel, ve la foto que me la había hecho en su boda, habló con amigos. Y me dice, mira, ¿sabes que tengo semana que viene una boda? ¿Te vas a hacer? Digo, ¿yo la boda? Sí, con esta cámara, una cámara de formato grande, de carrete grande, o sea, una cámara que era más complicada que mirar contra el viento y no mancharse. Y digo, ¿y una boda? Yo toda la boda, sí, vas a hacer una boda. De loco. Claro, estamos hablando de que, bueno, para la gente de ahora, que no es como ahora que coge el móvil y le da pum y hace la foto, y luego que sin tener ningún curso de fotografía ni nada. No, empieza a trabajar para el Antonio Levante. Yo pasé de no tener cámara y no saber nada a Antonio Levante en 4 meses, que ya ¿eh? Y luego en menos de un año empecé a hacer bodas con él, ¿vale? Pero claro, a mí me van a hacer la primera boda, él iba a hacer el vídeo y yo las fotos, y yo estuve una semana que no me llegaba la camisa al cuerpo, que yo soñaba con la boda. Soñaba cómo me tenía que poner, cómo iba a hacer las fotos al novio, a la novia, no sé qué, en la iglesia, en la boda, tal cual. O sea, con una angustia, una presión, y la verdad que en esa boda hubo momentos que los pasé muy mal, y cosas que luego me dijo, esto así no se hace. Pero claro, pues no me explica nadie. Vas aprendiendo ahí sobre la marcha, ¿no? Claro. Y ahí ya me imagino que, bueno, te pagaba ahí en negro, ¿no? Tú ahí ni autónomo ni nada, ¿no? Claro. Él lo que hacía, que sí que esto lo hizo bien, que me pagaba una cantidad que no era muy grande, la verdad, por hacer la boda, y luego me pagaba también una comisión extra por los novios si quedaban más de 80 fotos, porque la foto extra me iba pagando también. Claro, yo digamos que era capaz de hacer tan buenas fotos que los novios quedaban muchas fotos. Entonces, bueno, me salía bien porque al final me conseguía pagar. Luego, cuando dejé de trabajar para él, me di cuenta que sus amigos me pagaban el doble porque le pagaba a él. Estaba más pachuleando toda la vida, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero gracias a él empezaste, ¿no? Claro, luego tuve mi negocio de fotografía y vine yo durante bastantes años. Entonces digamos que te pone como de freelance a trabajar de fotógrafo, ¿no? A vender tu fotografía. Cuando discutimos él y yo, escribe y dinero, como quiere decir, en la que estábamos súper enamorados el uno del otro, no físicamente, sino en el sentido de, a nivel de yo le puse muchas marketing, yo conseguí que en su negocio tuviera menos pérdidas, que también mucho dinero en fotos que hacía que no vendía, fotos que no vendía, pero quiso vender muchas más fotos a gente que sí quería, con lo cual su negocio empezó a tener un incremento de beneficios de más de un 30%, por entrar yo y cambiar la manera de trabajar, promociones que tenían mucho sentido, y cuando ya todo parecía que iba esto a ser, vamos, el gran negocio, el gran chollo, entonces, bueno, pasó algo del tema de las retenciones, del tema de los salarios, te hice una pregunta acerca de lo que me pagaba, de lo que me tenía que pagar, que si la retención me afectaba o no me afectaba. Se me ocurrió la barbaridad de llamar yo directamente a asesor fiscal si me tenía que cambiar en la nómina o algo por el tema de las retenciones. Ah, porque él te tenía dado de alta y todo como en la empresa. Entonces el fiscal le llamó diciendo que le había llamado yo para presionar y no sé qué, y que yo no tenía que hacer eso, que estaba muy mal, porque no sé cuánto, estaba puenteando y para allí y para tal. Entonces se puso de muy mala uva y tal y cual. Y un día coge y viene y me dice, y nos dice todos, el gobierno ha cambiado las leyes, no sé qué, no sé cuántos, y esto va a ir a peor, así es que ir buscando trabajo porque todos no vais a poder mantener el trabajo. Entonces, aparte le dije, perdona, esos son los aprendices que están todo el día quitándoles la caca del peñal. Pero yo que te he hecho ganar un 30% más de beneficios, tú a mí no me lo dices. Tú a mí no me lo dices. No, aquí son todos iguales. Digo, no, perdona, está muy equivocado, todos no somos iguales. Y entonces ya
Me dijo, Se perdió la amistad, ¿no? me dijo, no te voy a renovar el contrato. Digo, vale. Entonces, en ese momento que no me renovó el contrato, que estuve 2 meses, que estuve haciendo el vacío, o sea, estuve 2 meses cobrando y yendo a trabajar sin tener ninguna faena de ningún tipo. Yo no hacía nada. ¿Vale? Esa situación fue la vez que peor lo he pasado, la primera vez que lo he pasado mal en la primera. Luego hubo. Y ahí en aquel entonces tú ya estabas viviendo Sí. con tu mujer, ¿no? Y entonces de ahí salí y casualmente, otra vez familia, mi hermano, el hermano de mi pareja, pues había una empresa que tenía un comercial, me hizo la entrevista y me contrataron. Estuve trabajando en comercial ahí 3 años hasta que me cansé porque no se vendía el producto que yo quería vender, no se vendía, no tenía salida, tenía un salario muy bajo, trabajaba muchísimo, era ventas de telemarketing y puerta fría, ser un autista que tiene ansiedad social y que no sabe relacionarse con la gente, pero lo pasé horrible. Yo llegaba a mi casa de 8 horas llamando por teléfono para conseguir citas con dolor de oreja del teléfono, pero con dolor de oreja. Sin citas, o sea, lo pasé muy mal. Eso para que la gente lo entienda. O sea, tú ya, aunque trabajaras de algo que era tu interés profundo, que te gustaba, seguías teniendo las dificultades que te proporciona el autismo, igualmente. Es, claro, a ver lo que pasa, que me di cuenta de que estaba ganando un salario muy bajo, porque era el mínimo que se le daba a los comerciales, y el resto era todo por comisiones. Como no vendía nada, pues no ganaba nada. Entonces, bueno, estuve buscando otro trabajo, preferentemente de fotografía, no encontré ninguno, y sí que encontré otro trabajo de vendedor, en el que las condiciones eran muy mejores, el salario era mucho más alto, todo pues, se vendía, empecé a ganar más del doble de lo que ganaba antes, con un horario mucho más pequeño. Y era de comercial, ¿no? Sí, era de comercial, pero era de comercial en legislación y jurisprudencia en bases de datos de ROM para abogados, notarios, registradores y jueces, ¿no? Aunque yo básicamente me dedicaba a los abogados. Y yo llevaba la provincia de Albacete. Claro, bien, por lo menos, de alguna manera saqué la plaza en esa, que hacía falta de comercial en ese organismo. Dos requisitos que yo quería. Yo conocía el derecho y era una persona muy hábil en la informática. Claro, si tenía que vendedor y formarle informática y formarle derecho, claro, era peor. A mí no me tenían ni que formar ni en marketing, ni en concertación de citas, porque ya lleva 3 años haciendo, ni en derecho, ni en informática. Pues para mí, montar un portátil, ponerle un lector de CD-ROM, cuando yo ya tenía ordenadores con CD-ROM en mi casa también, tal, bueno, pues era algo, digamos, era reunir piezas de un puzzle para hacer las funciones. Digamos, las piezas te las tenía, solo que no estaban trabajando juntas en un objetivo, ¿no? Entonces yo conseguí una empresa, estuve trabajando 3 años, o 4, o 2 y medio, no lo sé. Yo conseguí de los 30 vendedores que eran en España acabar el 7º todos los años. O sea que tampoco está tan mal. Ser un autista que comercial es un trabajo en principio muy neurotípico, ¿no? Claro, tú le haces una demostración de tu producto y te quedas pensando que te diga, vale, ¿dónde firmamos? Pero claro, no me decía nada y yo me iba. Y más de una vez me pasó que estar en Valencia y llamarme el abogado y decir, bueno, ¿quieres hacer participar? O sea, que el proyecto de Valencia de Albacete, que todo tenía autopista, todo carretera relacionada con camiones, para ir a firmar el contrato. Porque es que yo no era capaz de ver eso. Es que no lo veía. O sea, entonces, claro, me costaba por eso. Pero no porque no lo hiciera bien, porque yo lo hacía de puta madre. O sea, y por eso conseguía vender, porque lo hacía muy bien. Y al final había gente que me compraba, porque lo hacía muy bien. Si hubiera sido neurotípico, pues posiblemente me hubiese llevado a todo el mercado de calle. Porque mi jefe de delegación, que también vendía, hacía unas demostraciones bastante normalitas y vendía más del doble que el resto. Porque tenía otras actitudes, ¿no? Que seguramente le... Exacto, mucha gente, muchas palabrerías, mucho no sé qué, era como un sector y tal, y yo lo veía y digo, pues es que comentar, ¿no?
empresa fue vendida a una multinacional holandesa, nos cambió las condiciones, nos bajaron el sueldo, nos quitaron dietas, y entonces encontré ya la fotografía. Entonces ya fotografía Fíjate, Vicente, es que se te corta la voz de vez en cuando, no sé si es la conexión. La conexión no es que es tan fuerte que aturullo el micrófono. ¿El qué? No tan fuerte que aturullo el micrófono. No. Que entonces cuando acabas ahí, ¿ahora dónde entras? No, monto mi negocio de fotografía. Ah, montas tu negocio de fotografía. Que es vendiendo que fotos de particulares o de bodas. Sí. Lo que se llama habitualmente la BBC, bodas, bautizos, comuniones. Aquí en Valencia, pues fotos de fallera, fotos de estudio, comuniones, pues digamos lo que es la fotografía. Y ahí te va bien, ¿no? Sí, pues, teniendo en cuenta que empezaba de un negocio en una capital muy difícil, en una capital nadie conoce a nadie, pues lógicamente es difícil. Pero sí, yo pude vivir de mi negocio de fotografía y pude vivir de un modo más o menos normal. Sin grandes lujos, pero vivir de un modo normal, bien. Hasta la crisis del ladrillo, que ahí ya se torció la cosa. Fue tarcado, ¿no? Empezó a torcerse un poco con la llegada de la fotografía digital. Empezó a ponerse complicado. Y luego ya con la crisis del ladrillo se ha tenido que matar. Tuve la necesidad de aprender marketing online con la intención de mejorar mi negocio hasta que me di cuenta de que el marketing online es redes sociales y que yo en las redes sociales era feliz. Y de repente empecé a hacer muchos amigos en redes sociales. Digo, hostia, amigos en las redes sociales es facilísimo. Bueno, y tú, por ejemplo, durante esa época de la tienda de fotografía, tú a nivel personal, ahí como sé que tenías episodios de depresión, de soledad, igual que sí, y ahí eso digamos que es una cosa constante, ¿no? Sí, porque había muchos días que yo me levantaba sin querer ir a trabajar, muchísimos días, muchos días que yo estaba en la tienda y que no quería ver a nadie, porque me metía en la tienda con el ordenador, a tocar fotos o lo que sea, o hacer cosas, pero el mundo se me caía encima, o sea, tuve un momento... Pues tendríamos mucho burnout y tú ni lo sabes o... ¿no? Claro, yo recuerdo cuando llegué a los 50 años que yo me sonaba el despertador y mi primer pensamiento, que era, por favor que me jubile mañana. Y eso era un mantra. Todos los días, cuando abría los ojos, cuando sonaba el despertador, por favor que me jubile mañana, por favor que me jubile mañana. Y así me pasé una temporada muy larga en la que tenía la cuestión de que yo no me deprimía porque no tenía derecho. No tenía derecho a estar deprimido. Porque mi mujer vivía en depresión crónica y ella ni se medicaba, ni trabajaba ni nada, alguien tenía que hacer algo. Entonces yo no tenía derecho a... Tu mujer en aquel entonces no trabajaba, era tú... Más. Ah, nunca trabajaba. Pero siempre se ha quejado de que no la llevaban para empresa, de que no tenía para irse a los papás, de que más dinero y podrás, si solo trabajo yo. Claro, pagar todos los gastos, todo eso no te da para nada. Y que además yo les he dicho, y os lo expliqué muchas veces, yo tenía que subcontratar a alguien que me filmara los vídeos, que me editara los vídeos. Yo vendía un vídeo de boda, pongamos en aquella pesetas, yo tenía que pagar 30.000 pesetas. ¿Vale? Entonces, claro, 60.000 pesetas iban fuera de casa. Pues tú filmas las bodas y las editas, ese dinero se queda en casa, que hay más dinero. 30 bodas al año y esas 30 bodas son 30.000, ¿cuánto dinero es? Es muchísimo dinero. Es 1 millón y más de 1,5 millones que pierdes de beneficio ese año. Con ese 1,5 millones puedes irte de vacaciones a todo el mundo, el crucero alrededor del mundo. Y en aquellos años imagino que la relación a nivel con ella es fatal, ¿no? Todo un momento muy malo. Esto, antes de tener a mi segunda hija, yo le puse el divorcio, pero me engañó. Dijo, no, porque si nos divorciamos, pues tú vas a tener que mantener las dos casas y no vas a mantener las dos. No voy a poder, yo no puedo estar con mi casa, y es que no nos podemos divorciar. Y me engañó, porque te he dicho, perdona, me divorcio y tú la vida te paga tú, que es lo que le dije cuando me divorcié. Eso nada. Pero entonces me engañó y no me di cuenta.
Eso es lo que pasa con los autistas, son a lo mejor muy inteligentes para algo y tenemos una mentalidad a lo mejor de niño de 5 años. Dicen algo inocentes, son muy inocentes. Tan inocentes que no lo planteamos. ¿No? Bueno, y ya también estaban las niñas, ¿no? Ya... No, tenía la mayor, a la pequeña todavía no. Hasta que un día ella literalmente me violó, pues que ella quería tener la segunda y yo no quería tener la segunda, no tenía ningún plan de tener otra hija más. Y ella, pues nada, me forzó. ¿Cómo se puede forzar o no? Y se puede forzar, hombre, me forzó y se quedó preñada. Eso. Y entonces, ¿cómo es ya el momento de que, digamos, descubre tú que eres autista, o qué es lo que ocurre para que vayas al psicólogo? Pues yo ya me he divorciado de ella. El detonante del divorcio fue porque Santander, en casa de un amigo, por un par de semanas, porque necesitaba salir de mi casa, y con la excusa de irme a trabajar a Santander, fui a casa de una amiga que vivía sola en ese momento, estaba divorciada, y durante esas 2 semanas la chica me dijo que yo podía ser autista. En qué época me dijo que yo podía ser Asperger. Y digo, ¿qué año estamos hablando? Pues yo tengo la 60, eso sería aproximadamente hace 8 años, por ahí. A 51, 52. Que a lo mejor ahí era el inicio que estaba empezando a popularizar, ¿no? Sí. Entonces, me dice que su ex marido lo era, y me dice, ya, pero ¿cómo era? ¿Cómo se comportaba? No, porque hacía esto. Me dijo que no se parecía nada a como soy. Y le dije, me acuerdo. Y eso fue en abril. Yo me divorcié. Ahí tú no tenías ni puta idea de autismo, no sabías nada, ¿no? No sabía absolutamente nada. Para mí el autismo era algo raro, que conocía de lejos, que sonaba de los que sería hoy en día TEA3, y el Asperger para mí era pues otra cosa radicalmente distinta, que estaba en otro extremo de la mente, y que era un tipo de persona con otro tipo de particularidades, pero ya que tuviera ninguna relación conmigo, no. Total, que justamente un año después, estoy en Facebook y veo que una chica que yo sé comparte unos dibujos animados de 3 minutos en la que está un personaje contando sus cosas. Porque, ¿sabes? Esos dibujos, ¿soy yo? Pero me estás diciendo que va a tener razón y yo voy a ser Asperger. Digo, no puede ser. Entonces, cogí y dije, a ver, Asperger Valencia, a ver qué es lo que hay por aquí. Entré en la sección valenciana de Asperger, también valenciana de autismo, pero bueno, busqué toda la información que encontré, vi congresos en Argentina, me los vi enteros, documentación, acabé en la página de espectroautista.info, que entonces se llamaba de otra manera, y hice el test de Asperger, porque era el que yo pensaba, ¿vale? Pero da igual, hubiese sido el de Asperger o el de autista, me hubiese salido lo mismo, y es lo que lo empiezas a hacer, pues eso, hiperfoco en ese tema, empiezas a investigar. Claro, porque cada vez te identifica más, cada vez conforme investigas. Cada vez más cosas. Y entonces en los grupos de Facebook de gente del espectro, empiezo a leer testimonios de otras personas que empiezan a hacerme ver cosas que yo no había reparado. Digo, pues no entiendo por qué hacía yo esto. Ya entiendo por qué. Pues que ahora todo cuadra, que ahora todo tiene sentido. Ostras, blanco y botella, si parece un pato, es un pato. Ya, claro, y en ese momento, cuando yo encontré pareja, yo ya tenía claro que esto era, cada uno tenía el diagnóstico, he propuesto hacerlo y ya había pedido a la Asociación Valenciana de Asperger que me preevaluaran para poder ellos recomendarme a los psiquiatras que ellos tenían, digamos, como colaborando con la asociación. Pero ellos me podían mandar y derivar y decirme quiénes son hasta que ellos me hicieran una evaluación previa. Pues ya con esta pareja, la asociación, me hicieron una entrevista para la cual me hicieron llevar un documento que tenía que... Tu historia, ¿no? Tu rasgo. Yo recordaba que podía tener relación con el rasgo de lo que había ido investigando, ¿no? Claro, daban ya por supuesto que había investigado, que se sobre entendía, ¿no? Y le llevé el documento,
compañeros lo miraron, me hicieron una serie de preguntas y me dijeron, mira, a ver, nosotros no te lo podemos decir seguro porque no somos psiquiatras, pero tienes pinta... las papeletas. Vamos, has dado el clavo, ¿eh? Me dieron todos los datos y me dijeron, llamas a la clínica de esta manera, no, mentira. Me pusieron en cola, a cabo de unos meses de no llamarme y no decirme nada, le digo, ¿qué pasa? Y dice, es que mira, esta psiquiatra con la que trabajamos, están muy saturadas, te vamos a dar, te vamos a dar otra diferente para que llames tú con la cita de parte de la asociación. Vale, entonces ya fue con ya, pedí cita y tal, y fui a la evaluación. Y recuerdo haber entrado a la cita con mi pareja, a hablar con la psiquiatra, y la psiquiatra me recibe así corriente y tal. Bueno, qué evidente. He leído por lo que tengo aquí en la ficha tuya de que crees que eres Asperger. Y le digo, mira, yo no sé lo que tengo. Yo solo sé que desde siempre, desde niño, me he encontrado mal y en el sentido que necesitaba ya un psiquiatra. Yo no estoy bien, yo no me encuentro bien, yo me encuentro que no encajo, a mí me pasa algo, pero no sé qué ni le puedo poner un nombre. Te pido por favor que me ayudes a saber lo que me pasa, qué es lo que tengo y que pueda por lo menos ver algo de sentido a la vida que tengo. Dice, vale, no te preocupes, vamos a hacerla. Y a partir de ella empezó con la pregunta, la entrevista, no sé qué. Esa primera entrevista fue con la psiquiatra, que fue la entrevista más típica de lo que sería el ¿cómo se dice? El MS2 o el DS2 o el D2, no sé qué. El A22, ¿no? El TSA22. Sí. Y claro, mi tipo de preguntas de mis padres, porque mis padres han fallecido. Y no te puedo dar de cuándo aprendí a hablar, porque yo no lo sé. Yo no tengo memoria para saber cuándo aprendí a hablar. Entonces, hay una de esas preguntas, o sea, todas esas preguntas me han sido a mí, en lugar de mis padres, familiares, pero es que nadie las podía responder por mí, porque no había nadie que pudiera responder. Claro, ese es el test ADIR que se llama, que es el de los cuidadores. Exacto, yo no sé cómo se llama. Pero no lo pudo hacer al... Se ha traído el audio. No pudo hacer el ADIR y no lo pudo hacer bien a mis padres porque no estaban ni a nadie que pudiera estar alrededor en aquella época porque eran todos mayores, que han fallecido ya. Pude dar las contestaciones que pude darle que pudiera haberle dado a mis padres en ese momento. ¿Vale? Entonces, bueno. No te podía dar entonces el diagnóstico 100%, ¿no? Porque... Él ya lo que hizo fue hacer esta entrevista, le preguntó a mi pareja por cosas que ella veía desde fuera, porque digamos que al ser una persona que conoce de pautas, que digamos que es menos objetivo, que me puede comparar con el resto de la gente y decir qué cosas hago yo de particulares. Y ya luego a partir de ahí recibirás llamada de la clínica para que tengas cita con la psicóloga para que entrevistas y de cosas que tienes que hacer con ella. De momento vas a llevar todo este boquillo de test, donde test, te lo vas a llevar y lo vas a hacer en casa, ¿vale? Y ya cuando vengas el primer día a la cita con la psicóloga, se lo entregas, ella te dará otras cosas para hacer con ella, te dará entrevistas. Entonces tuve esa entrevista con las psicólogas, cada una por temas diferentes y con tipos de diferentes y con tipos de trabajos distintos, pues desde encontrar patrones, consecuencias, no sé qué, o reconocer la cara, o recordar series de números mentalmente, iba diciendo, cosas, ¿no? El tema de decirme palabras que diera yo qué tipo de lenguaje uso, cosas así. Digo, una cosa que me acuerdo, ¿no? Y pues pronto va una última entrevista con ella, que contarme algunas cosas más y me dijo, vale, pues no te preocupes, en un mes o así, para darte el diagnóstico. Pero pasó el verano entero y no me llamaba para dármelo. Entonces en septiembre, oye, que no me habéis dado esto, ¿qué pasa? Si nos ha pasado, vente que yo. Y claro, fui, me lo dices, tranquilo, estás en el espectro. Y entonces me dijo, como ya... ¿En aquel momento qué año era? Eso fue hace 6 años. Vale, ya en teoría, ya hace 6 años no... Ya empezaba a decir ya trastorno del espectro autista. Sí, pero bueno, como dos empezamos con esa dinámica, pues ya conseguí que siguieron y el informe dice que el típico análisis previo, un trastorno que podría concordar con lo conocido como trastorno con el síndrome de Asperger, pero luego el informe habla de trastorno del espectro autista, con el espectro autista. Entonces, yo te recomendaría que en lugar de
tomar el de ansiedad. No, si no estoy tomando de ansiedad, eso te lo tomaba cuando estudiaba en la facultad, pero ahora no estoy tomando nada. Y también me recomendó que hiciera terapias para aprender a relajarme y terapias para aprender mejoras de relación social. Yo nunca hice ninguna de las dos, pero la medicación sí que hay que tomar. Entonces, fui a mi cabecera de la psiquiatra, me la puso en la seguridad social y a partir de ahí lo que hizo el médico de cabecera es evaluarme cada 15 días o cada mes cómo digamos, afectándome la medicación para ver si vamos subiendo la dosis. Porque empecé con 5 miligramos, al final estoy tomando 20 máximo. Pero la verdad es que con 20 miligramos yo cambié completo. O sea, soy una persona nueva y diferente. Yo sin la medicación no podría vivir en absoluto, no sería capaz. Pero, ¿y no te has planteado, o sea, no tienes objetivos de en tal momento empezar a dejarla? O... Si me va bien, no, porque además vivo en un pueblo, me odian, que me quieren echar del pueblo, que me quieren por la calle más, que me quieren matar, que pasar en la anterior, intentaron lincharme, me han roto la puerta del pueblo, de la casa, y cada vez que se hace ruido, para venir a joder y molestar, pues saben que me molesta el ruido. Entonces, claro, ¿pero eso por qué? ¿Qué es lo que pasó? Porque como yo pedí que se respetara la ley de silencio, y no les dio la gana, porque dicen que en el pueblo se hace de esta manera, y como yo fui a tocarle las narices, digo, recibí, pues entonces yo soy el malo y el indeseado. Yo soy persona no grata. Y hacen todo lo posible para que esté en contra que me vaya. Entonces, claro, no puedo dejar de mi medicación. De cuatro enemigos en casa. O vivo con mi enemigo. Toco con mi enemigo. Con la película de Tigre Pérez. ¿Y mudarte a otro sitio no te lo planteas? Por eso no lo podía vivir. Y bueno, ¿cómo te afectó el diagnóstico? O sea, que te cambió la vida mejor. Completo porque que ya sabía lo que me pasaba, que bueno, ya estaba en el caso de mi casa trabajando, yo trabajaba online en aquel momento, desde mucho antes de saber que existe, ya trabajaba online, y recuerdo que me pasó típica situación frustrante de autista, que te cae el poli, te agachas a cogerlo, te cae, te agachas a cogerlo, le das una patada y se va, quieres cogerlo y te cae otra vez, pero de cuarta quinta vez que te pasa es ganar de cogerlo, reventarlo y entonces tirarlo por la ventana. Pero con la segunda, venga, va, que este autista está jugando una mala pasada con el control de la frustración. Relájate, coge el boli, fíjate con lo que haces y ya verás cómo no pasa nada. Y me tranquilicé, el boli, me puse a trabajar y se me pasó. Pero eso porque ya eres consciente de lo que es un meltdown, por ejemplo, entonces puedes poner medidas. Y además también cambié mi manera de trabajar, porque me di cuenta de que parte de mi rendimiento que bajaba a lo largo de la mañana, iba bajando, es porque yo tenía tantas por trabajar, hacer la faena, porque de eso dependía que yo facturara, que me ponía a trabajar a las 7 de la mañana y no paraba hasta la hora de comer. Y claro, entonces yo mismo me ponía a trabajar y me distraía, y mi mente se negaba a trabajar, mi mente se negaba a trabajar porque estaba nada. Entonces me di cuenta de todo eso, a el diagnóstico, y dije, no, pues nada de eso, cogí mi teléfono, tenía un folio, pues a ver, a tal hora empiezo, 3 de hora, descanso, y voy calculando las alarmas, como lo tenía con mi reloj de alarmas, y cuando ya ahora me descanso, ya lo que estaba haciendo, me levantaba, me estiraba, hacía meditación, hacía estiramientos, bajaba a beber agua, en un duplex, bajaba a beber agua, me lavaba las caras, salía a la terraza, me daba con el aire, me la cama un rato, miraba el techo, me relajaba, cerraba los ojos, me acababa la alarma, aquí trabajando. Al final de la día, pero rendía muchísimo más. Y eso no lo había podido hacer. Claro, porque distribuye mejor las cucharas de energía y todo este tema. Efectivamente. Entonces, claro, para mí fue muy revelador porque un manual de instrucciones de lo que me había pasado en mi infancia y mi adolescencia. Ya te dejabas de sentir culpable por todas las cosas que te habían pasado. Exactamente. Además, también me di cuenta de que ya entendí por qué razón hacía cosas de mi trabajo, que yo hacía marketing online y que podía
vender mis cursos, y para vender mis cursos, yo tenía que hacer campañas de Facebook Ads. De Facebook Ads, pues la primera vez que empiezas a intentar hacerlas, son un verdadero calificadas, son muy complicadas. Y yo recuerdo un lío tremendo, porque yo veía la acción, la veía como una sucesión de tareas muy... Y cuando estaba por la tercera, me había olvidado lo que había hecho y dónde iba, y ya no sabía para qué era yo lo que estaba haciendo. Entonces, cuando las tareas son tan largas, tantas microfaenas, yo me pierdo por el camino, pierdo la visión de conjunto y no me aclaro. Entonces yo necesitaba poner una pizarra todas las clases una detrás de otra, para ir marcando en dónde está el momento y no perder la visión de conjunto. Y así todo, había muchas cosas que me eran muy difíciles de entender. Entonces, cuando lo que tenía, dije, vale, he conseguido ser la persona de marketing online y fotógrafos en español más importante del mundo, porque todo el mundo en México, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Colombia, me busca a mí y me quiere contratar a mí. Toda la gente de España me quiere contratar a mí. Tengo clientes en Singapur, de habla hispana, claro, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Es decir, que cuando la gente habla de marketing para fotógrafos, piensa en Vicente Nadal. Todos mis seguidores y todos mis compañeros fotógrafos y mis compañeros de marketing alucinan de lo que he conseguido. Y le echo una mano a toda la espalda. Tócate los huevos, soy mi puto verde. Digo, ¿y ahora qué pasa con la parte que no me el Facebook Ad? Lo subcontrato y me quedo mancho de largo. A mí que me sale bien. Patrones, encontrar la necesidad de un fotógrafo de negocio para que funcione mejor. Esto lo hago mejor que nadie. Vale, voy a hacer eso, que me paguen por eso. Y luego, subcontrato, cojo una profesional que me haga bien Facebook Ads, que me lleve mi negocio a la cúspide para poder vender el curso que quiero hacer. Y que me da igual pagar 1.000 euros de Facebook Ads si al final voy a facturar 40.000 euros de venta de cursos. ¿Qué pasó? O sea, yo ese invierno hice una campaña que me gasté 1.000 euros en Facebook Ads, 1.000 euros, mucho dinero. Pero yo facturé 40.000. Estaba justificado. O sea, que al final diagnósticos que te ayudan en todos los ámbitos. Eso es que, porque hay mucha gente, pero por ejemplo me interesaba mucho hablar contigo, de personas mayores que dicen, bueno, ya a estas alturas de la película, ¿para qué quiero el diagnóstico? Que incluso ahí inconscientemente están sospechando, pueden ser, pero como que se niegan por decir, bueno, ya a estas alturas, ¿para qué? ¿No? Es como decir, coño, ¿cómo que para qué? Si es que eso es lo más importante de tu vida. Lo más importante es que yo mentira, en el mes de marzo estaba en Alcira, ir a la oficina de Hacienda para pedir el certificado digital. Vale, pues la historia está el certificado digital, y porque necesitaba también un documento que acreditara que yo estaba exento de hacer la declaración de la renta el año pasado para poder pedir el subsidio de mayor de 52 años, porque sin eso no me lo daban, ¿no? Bueno, cuando voy a la oficina del ayuntamiento, administración pública, lo que sea, lo primero que hago es, mira, es que tengo que hacer esto, pero es que yo soy artista y yo me hago un lío y yo, de verdad que me cuesta muchísimo. Por favor, explícamelo fácil y ayúdame todo lo que puedas, porque de verdad, yo ahora mismo que tengo una ansiedad y tengo un mal cuerpo que no me... Es que es la pura verdad. O sea, ¿por qué tengo que esconderme? O sea, le digo la verdad. Y la persona normalmente dice, aquí no te preocupes, yo te lo pongo todo y no tienes que hacer nada, que yo te lo voy a gestionar. La gente es muy amable si le dice las cosas. Claro. ¿Por qué tenemos que estar haciendo aquí en el sitio? Es una administración que está particular. Para ayudar. Que tiene dificultades, ¿cómo te va a ayudar? Yo, desde que lo digo en las instancias de administración, lo único que estoy recibiendo es una máxima ayuda y mucha comprensión. Entonces, si no lo supiera, no lo podría hacer. Y te vas con la duda, pero yo he entendido bien. Así yo recuerdo que me iba de los sitios con esa sensación de nudo en la cabeza. Digo, o sea, ¿de verdad lo habré entendido bien? ¿Por qué? ¿No? Y ahora ya sé que, haciéndolo así, no tengo ningún problema. Porque si necesito que alguien lo haga todo por mí, lo va a hacer todo por mí. Pero no porque yo sea un claro. Claro, le dice, mira, apúntamelo en un papel de tal manera, un paso 1, paso 2, paso 3, porque si no, si tú no dices se me olvido, claro, tú ya te conoces mejor a ti mismo y sabes
Otras maneras, a lo mejor vas, no te enteras de nada y por el miedo, la vergüenza de preguntar, te coges y te vas y al final no lo haces o lo haces más. O sea. Yo ya a mi edad ya tengo vergüenza. ¿Sabes? Vicente, mira, ve ahí en el chat para leer alguna pregunta ahí para la gente. Y, bueno, ¿alguna preguntita por ahí? Es que no sé si hay o no hay. Últimamente no, lo último que comentaba si se veía bien, y Key ha comentado 6 años, de verdad, siempre una frustración de algo tan tardío. Key es una persona joven, bastante joven, y Gloria dice que me encanta escucharnos. Pues muchas gracias, Gloria. Aquí estamos para intentar aportar un punto de luz a lo que es este mundo del autismo. ¿Cómo reaccionó mi pareja al diagnóstico que tenía entonces? Pues mira, reaccionó muy bien Vanessa, y me alegro que me hagas esa pregunta, que es la única persona que he tenido a mi lado que de verdad ha entendido lo que es el autismo y lo ha entendido desde el punto de vista de servicio. Es decir, cómo puede ella ayudarme, cómo podía ella ayudarme a mí a pasar un mal trago sin que yo lo pasara tan mal. Entonces a lo mejor íbamos a comprar, enseguida ella, si veía que algo, siempre sabía que yo tenía más dificultades. Mira, es que venimos a buscar unos calzoncillos para mi marido o unos pantalones, a ver qué le puedes sacar, o sea, yo no hablaba nunca, ella siempre hablaba por mí. Y lo agradezco muchísimo, porque a mí me quitaba ese esfuerzo de salir de dentro de mí y ponerme a hablar, ¿no? Pues antes ella y yo hablábamos, mirábamos a ver lo que me gustaba y luego se encargaba con las dependientes para que me atendieran. Y ella hacía de preparamiento. Lo peor, la parte más fuerte, la rueda del coche de noches a oscuras, tal, y de repente aparece la civil diciendo que por qué hacía yo cuando el tráfico, cuando estaba yo, y yo me encuentro Guardia Civil, autoridad, de noche, y la rueda pinchada, me están esperando para cenar, con 2 personas que dependen de mí para que yo les lleve a donde tienen que ir. Con la SAT ahí, ¿no? Con la SAT. Con un coche nuevo que no he cambiado nunca la rueda. O sea, se me vinieron todas las ruedas encima y me quedé petrificado. Entonces, coge al hijo la gente es que mi marido está, y esto ahora mismo está, le pregunto un nombre y no sabe. No se preocupe, señora, ahora enseguida nosotros nos encargamos. Y la Guardia Civil, que venían 3 en el Land Rover, me pusieron el gato, la rueda, le hice, y yo no toqué ni me manché nada. Y, vale, o sea, es el ejemplo perfecto de la importancia del diagnóstico y de hablarlo con naturalidad, sin... porque si no, de otra manera a lo mejor te dan una paliza ahí, porque dices, señor, hable usted, y calla, y tú... Recuerdo cuando yo tenía 14 años, y se ve que la Guardia Civil se confundió, pensaba que ellos iban buscando. Me persiguen y yo veo detrás un vehículo que no me adelanta. Yo, pues esto con el ciclomotor. Al final veo unos colores raros. ¿Colores raros que se dan? Eran las luces de las sirenas. Y yo sigo para eso, oigo. Y para la moto, la Guardia Civil se pone a mi lado. A ver, documentación, tal, cual, no sé qué. Y muy agresivos. Y yo no entendía nada. Estaba muerto de miedo. Me dicen, ¿tú de quién eres hijo? Y yo no sé cuánto acabo de contestar a mi padre. Y me controlé y dije, Dios mío, qué barbaridad. Pero yo no se podía contestar eso. Pero de mi padre, tal cual, no sé qué. Pero claro, fue como una reacción instintiva y enseguida corregí, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué respondo de padre? ¿Sabes? ¿A quién se le ocurre que autista contestar esas cosas? O sea, somos tan literales que... Bueno, también es porque tú piensas que al problema de adaptarte a los cambios, pues estas situaciones que hay que pensar rápido, de tantos cambios repetidos nosotros, que nos da mal, el reaccionar rápido, porque claro, si tú tienes rigidez cognitiva y tienes problemas para adaptarte a un cambio, pues mira, un cambio brusco de una cosa que tú no te esperas, que no te anticipabas, ¿no? Sí, sí. Pues nada, pues me gustaría seguir charlando, pero ya es que para mí se me hace tarde ya. Está muy bien, yo creo que ha sido muy revelador tu historia. Y yo creo que eso, para la gente que, por ejemplo, que sea mayor, que tenga tu edad, que tenga dudas,
que sepan que el diagnóstico, o sea, nunca es tarde para el diagnóstico. Yo creo que es un poco la moraleja de este directo. Yo soy mexicano de TikTok, autista. Creo que no hay ninguna cuenta demasiado que yo. Yo creo que no, yo creo que no. El otro día, en un vídeo, hubo una persona que yo entré a contestar. Eso malo para nosotros y contesté unas cuantas cosas. Entonces, luego vi que alguien me respondía diciendo: ay, abuelito, te iba a contactar para que vieras el vídeo, pero te me has adelantado. Ay, abuelito. Te llamarán el abuelito autista. A ver, no me lo tomas mal porque, a ver, tengo 60 años. O sea, yo oficialmente estoy en la tercera edad, ¿no? En la televisión diría un anciano de 60 años. O sea, que si soy un anciano de 60 años, pues soy abuelito. Pues, claro, no lo toma mal. Me parece lo más poquito. Pues nada, Vicente, va a ser un placer.